Fue detenido el líder de uno de los dos grupos más violentos de Tamaulipas. Él es Antonio Guadalupe, mejor conocido como el Escorpión 17, presunto líder de los Escorpiones y los Ciclones, grupos armados asociados al Cártel del Golfo. Su captura ocurre a casi 6 meses de la detención de su antecesor en el cargo, apodado La Quena. Pero voy por partes. El 16 de julio, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República detuvieron a Antonio Guadalupe Pérez, conocido como el Escorpión 17, en Tampico, Tamaulipas. El Escorpión 17 es acusado por las autoridades de ser el líder de los grupos armados de los Escorpiones y los Ciclones asociados al Cártel del Golfo. La captura fue realizada como parte de la ejecución de una orden de aprehensión por delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, acopio y tráfico de armas. Autoridades federales habían identificado a el Escorpión 17 como el sucesor de José Alberto García Vilano, alias La Quena, quien era el líder de los Ciclones. Sin embargo, fue detenido el pasado 19 de enero de este año en el municipio de San Pedro, Nuevo León, cuando fue sorprendido comprando en una tienda comercial. La Quena se encuentra actualmente preso en el penal del Altiplano, en donde enfrenta un juicio de extradición debido a que el gobierno de los Estados Unidos lo ha requerido también para someterlo a juicio. Su captura fue hecha sin un solo disparo, según reportaron en aquella ocasión las autoridades. Esta detención ocurrió luego de que agentes lograron identificarlo a través de las cámaras de seguridad de la plaza comercial, de tal forma que montaron un operativo especial para agarrarlo por sorpresa. La Quena fue uno de los principales objetivos de Estados Unidos debido a su implicación en el secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses en Tamaulipas en el año 2023, cuando 2 de estos fueron secuestrados y rescatados con vida, mientras que los otros 2 secuestrados fueron encontrados asesinados. Por ese motivo, La Quena no solo era buscado por las autoridades mexicanas, sino también por las norteamericanas. Al momento de su captura, el gobierno de Tamaulipas ofrecía 2,5 millones de pesos por información válida que permitiera dar con su paradero. Pero regreso a la reciente detención de el Escorpión 17, quien también era conocido con el apodo de El APA. A él lo vinculan con los 2 grupos delictivos generadores de violencia en la zona de Matamoros, encargados de la compra, venta y tráfico de armas desde Estados Unidos, así como del cobro de piso a negocios en la ciudad fronteriza. La captura del Escorpión 17 ha sido reconocida debido a que se trata del segundo golpe al mando de los Ciclones en lo que va de un año, pues con la captura de La Quena tuvieron que reordenar el liderazgo. Al día siguiente de la detención, ya el 17 de julio, autoridades ejecutaron 4 órdenes de cateo en inmuebles ubicados en Matamoros. Durante estas acciones, al menos 3 personas fueron detenidas y les aseguraron armas de fuego, municiones y equipo táctico. De manera oficial, las autoridades solo confirmaron el hecho, pero no revelaron las identidades de los detenidos de manera inicial. Sin embargo, la prensa local aseguró haber confirmado de manera extraoficial que esos detenidos pertenecían al mismo grupo criminal que el Escorpión 17. A juzgar por la fotografía compartida por las mismas autoridades, 2 de esos detenidos son hombres y una es mujer. Los detenidos fueron trasladados en una aeronave de la Guardia Nacional al Centro Federal de Readaptación Social número 1, mejor conocido como el Altiplano, ubicado en el Estado de México. El medio Milenio aseguró que autoridades le confirmaron que esos 4 detenidos eran miembros de la facción de los Ciclones y eran considerados también generadores de violencia en Tamaulipas. De acuerdo con ese medio, los 3 detenidos fueron identificados como Daniel, alias el Dani, Leonardo, alias el Pepino, y Perla Guadalupe, conocida como la Cuñada. Según esos reportes, el Pepino estaba a cargo de la red de comunicaciones y monitoreo de la organización criminal, mientras que la Cuñada se desempeñaba como operadora financiera. En cuanto a el Dani, se aseguró que era un integrante destacado dentro de la estructura delictiva. Aunque la captura de ellos 3 fue resultado de la detención del Escorpión 17, las autoridades no confirmaron si estaban directamente relacionados con él o si recibían órdenes de su parte. Sin embargo, las autoridades presumieron todas estas detenciones como acciones que debilitan al Cártel del Golfo, afectando a algunos de sus principales negocios como el trasiego de drogas, tráfico de armas y contrabando de migrantes hacia los Estados Unidos.
Más tarde, las autoridades informaron de más detenciones y operativos. Ese 16 de julio nos enteramos que la Fiscalía General de la República detuvo a 2 hombres y a una mujer en Guadalupe en 2 operativos distintos. A los 3 les aseguraron en total más de 22 kilos de coca. En el primer operativo, Víctor fue capturado en la colonia León 13 mientras transportaba un paquete con 1 kilo 125 gramos de coca ocultos en una cajeta de galletas. En el segundo operativo, realizado en la colonia Lolita, Romualdo y Jessica fueron sorprendidos en una camioneta con placas de Tamaulipas, donde les encontraron 19 paquetes de cocaína con un peso total de 21 kilos 360 gramos. La Secretaría de la Defensa Nacional también presumió la destrucción de más de 1000 armas de grueso calibre en una ceremonia realizada en la explanada del campo militar de Reynosa, la cual es sede de la 8ª zona militar. La vocería de la Sedena informó que fueron destruidas 924 armas largas y 84 cortas para sumar un total de 1008 armas de fuego. En esa ceremonia también eliminaron casi 10.000 cargadores y 263.000 cartuchos útiles de diferentes calibres. Todo este armamento y munición destruidos fueron asegurados en lo que va del año durante diversas intervenciones y operativos del ejército mexicano en Tamaulipas. Estos decomisos ocurrieron principalmente en enfrentamientos con miembros del crimen organizado o bien fueron abandonados por los delincuentes tras estos enfrentamientos. Todo esto ocurre en Tamaulipas en las vísperas de la liberación de Osiel Cárdenas Guillén, quien fuera líder y fundador del Cártel del Golfo. Recordarás, en el último video que te traje a este canal sobre el estado de Tamaulipas, te informé que el pasado 12 de julio la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos ya había reportado que Cárdenas Guillén había sido excarcelado el 1 de julio. Sin embargo, la dependencia actualizó esa ficha y horas después señaló que su liberación será el 30 de agosto, que es la fecha original de salida. Con 57 años de edad, Cárdenas Guillén está cerca de recuperar su libertad. Sin embargo, según expertos, se encontrará un cártel del Golfo que ya no mantiene el poder que tenía al momento de su detención, pues es el Cártel del Noreste, fundado por exmiembros de los Zetas, el que ha tomado el control de las principales actividades criminales en el estado de Tamaulipas.